para entrar a estudiar el examen de próstata, digo, para empezar a estudiar los alfa bloqueantes, vamos a recordar estas indicaciones. Se utiliza tanto para patologías de próstata y para migrañas, ¿ok? Y además, ahora que lo pienso, esto también puede ser, si tú reconoces todos estos factores, todos estos actores, también eres factor de riesgo para el COVID, ¿o no? No, o sea, bueno, no, yo no. Ustedes menos, entonces. Bueno, antagonistas de los receptores alfa. Comenzamos entonces a estudiar ahora cada grupo farmacológico por separado. Bien, los alfa 1 selectivos. ¿Qué tiene que venir a mi mente cuando yo estudio estos fármacos para la próstata? Punto. ¿Ok? Hay otras indicaciones más, sí, pero no son las de primera elección. ¿Ok? Tamsulosin sí para la próstata. Y ese fármaco me lo tengo que acordar. Fíjense, acá tenemos nuestro trígono vesical, tenemos nuestra uretra, tenemos la próstata, nuestra, ¿no? No sé, tal vez hay chicas viendo esto y yo estoy diciendo nuestra. Bueno, tenemos la próstata y tenemos la vejiga. Ok, alfa 1, constricción del esfínter, beta 2, relajación, por lo tanto, continencia urinaria. Y el sistema parasimpático actúa de distinta manera. El M2 puede hacer que relajar y el M3 constreñir, por lo tanto, facilitan la micción. Además, tenemos acá un receptor de la 5-alfa reductasa. Bien, la tamsulosina, ¿qué hace? Es un antagonista alfa 1A y hasta D, ¿ok? O sea que el receptor alfa 1, este receptor tiene otras subclases. Sí, el alfa 1A también tiene alfa 2, alfa 1B, alfa 1C. O sea, ¿de cuál de estas cuál me interesa? El alfa 1A. Bloquea el alfa 1A, además favorece que haya apoptosis de esta musculatura lisa y disminuye la contracción, tanto del esfínter como de la cápsula que rodea la próstata. Y eso es muy importante porque cuando nosotros veamos un paciente que tenga retención urinaria, seguramente es porque tiene una próstata, si es varón obviamente, tiene una próstata muy grande, ¿sí? Y entonces este pequeño orificio por donde pasa la orina está cerrado. Y además, como hay una lucha entre el salir y entrar, este esfínter responde como si fuera un reflejo y se cierra. Y por lo tanto, al cerrarse, puede aumentar la contracción, retener mucha la orina y eso se llama retención urinaria aguda. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Darle un antagonista alfa 1 para evitar eso. ¿Y eso quién sería? La tamsulosina. La prazosina también produce eso. Además, tiene efecto vasodilatador arterial y venoso. Y se ha descrito que la prazosina también puede aumentar los niveles de HDL, o sea, es muy bueno para actuar a nivel de lípidos, ¿sí? Disminuye el LDL, la VLDL, o sea que dentro de todo anda muy bien. Otros fármacos que pueden favorecer esto, por ejemplo, sería la finasteride y el durasteride, que bloquean la 5-alfa reductasa, que es la enzima que va a terminar de transformar la testosterona en dihidrotestosterona. Recuerda que la testosterona, al ser un tejido que tiene muchos receptores de testosterona, va a crecer mientras tú le das más testosterona. Entonces, para evitar formar la dihidrotestosterona, que es la testosterona más fuerte, más potente, entonces inhibo eso, por lo tanto estos tejidos responden menos y favorecen a la apoptosis de los tejidos que hacen la hipertrofia prostática. Bien. La tolterodina, que bloquean el M3, por lo tanto facilitan la relajación, van a ser aquellos fármacos antimuscarínicos que nos sirven para tratar la hiperplasia benigna de próstata. Ok, los alfa 1 y alfa 2 ya vimos la fenoxibenzamina, la fentolamina y los alfa beta 2 selectivos, la yohimbina. Ok, bueno, mucha atención acá, lo que habíamos visto. En los tejidos periféricos, alfa 1 y alfa 2, ¿qué efecto tienen? Vasoconstrictor, ¿ok? Y en el tejido central, pero a nivel central, el alfa 2 tiene efecto vasodilatador. Pregunta sencilla de examen para que no se olvide nunca. Si tú bloqueas el alfa 1, ¿qué efecto vas a tener? Si era vasoconstrictor, por lo tanto voy a tener vasodilatación. Bien, entonces si tú tienes vasodilatación, aparte de tener este efecto vasodilatador que no ha sido bloqueado porque solo bloqueaste el alfa 1, este paciente rápidamente puede hacer hipotensión. ¿Sí o no? Sí, porque el alfa 2 está predominando vasodilatadormente. No existe esa palabra, pero para que se hagan la idea, ¿ok? Bueno, bien, si tú bloqueas solamente el alfa 2, bloqueas este efecto vasodilatador. Por lo tanto, ya no es vasodilatador. ¿Y qué va a ser? Vasoconstrictor. ¿Qué efecto va a predominar? El efecto vasoconstrictor de todos los vasos. Este paciente puede ser una hipertensión, isquemias de tejido, etc. Bien, y aquí viene la pregunta sencilla de examen. ¿Qué va a pasar si tú, bueno, ya dimos el ejemplo, qué pasa cuando damos, por ejemplo, prazosina para alfa 1, que damos yohimbina para alfa 2,
Pero ¿qué pasa si damos fenoxibenzamina o fentolamina para bloquear tanto alfa 1 y alfa 2? Si yo bloqueo el alfa 1, hago vasodilatación. Si yo bloqueo el alfa 2, hago vasoconstricción. Entonces, ¿quién predomina de los dos? Va a terminar predominando el efecto vasoconstrictor por la gran descarga de que le está produciendo ¿qué? La vasodilatación. Recuerda que la vasodilatación va a desencadenar un reflejo y le va a decir al cuerpo, el sujeto se va a chingar. Por lo tanto, se me salió una palabra mexicana. Bueno, el sujeto se va a morir. Entonces, si se va a morir, voy a evitar que haga vasodilatación y para evitar que haga vasodilatación voy a predominar el efecto vasoconstrictor. Entonces, esa puede ser una pregunta, sobre todo en la fenoxibenzamina y en la fentolamina. Bien, vamos ahora a la farmacocinética. Sencillo, tamsulosina puede comenzar en 0,1 a 1 miligramo. Esto lo voy a dar por día. La vida media es de 22 horas, o sea que lo puedo dar una vez por día. Está bien. Llega el fármaco hasta 70% a la próstata y bueno, se metaboliza por el hígado y se elimina por vía renal. Bien, indicaciones. Ya vimos, ya sabemos ahora. Tamsulosina para hiperplasia benigna prostática y alfa-sulosina también, la terazosina también. ¿Cómo hago yo el diagnóstico y rápidamente el tratamiento? Le hago una prueba de IPSS, que es un cuestionario. Le hago un examen de orina, una PSA, le hago una ecografía, un antígeno prostático. Y bueno, la terapia, por eso está de verdecito. De verdecito recuerda que es primera elección. Antagonista alfa 1, tamsulosina, le inicio. O bueno, en realidad esto no lo iniciamos tanto nosotros, sino los urólogos, pero está bien que lo sepan, porque van a tener que tratar efectos adversos. ¿Ok? Bueno, y luego lo puedo asociar con que un inhibidor de la 5-alfa reductasa que hemos visto que puede evitar que haya mucha testosterona. Puedo ayudar con antimuscarínicos y con inhibidor de la fosfodiesterasa 5. ¿Ok? Bueno, para la hipertensión arterial primaria, mucha atención, porque ustedes dirán, muy bien, si el problema de la hipertensión es el aumento de la resistencia por aumento de la presión, entonces obviamente a un paciente yo lo puedo tratar. Puedo tratar la hipertensión con un vasodilatador. Si tú bloqueas el alfa 1, haces vasodilatación, por lo tanto bajas la presión. Sí, se ha visto, se puede usar, pero no es droga de primera elección. Por lo tanto, solamente a manera de cultura general sepan que sí se puede utilizar, pero no se usa. ¿Ok? Bueno, para el tratamiento del feocromocitoma, recuerda que el feocromocitoma, como su nombre lo dice, es muy feo. No. No, el feocromocitoma es un tumor productor de la médula suprarrenal. Por lo tanto, tengo una descarga grande de noradrenalina y adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina y la noradrenalina en el receptor alfa? Vasoconstricción. Por lo tanto, este paciente va a tener hipertensión, va a tener taquicardia, etc. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar que haya, que no sé qué me pasa en esta clase, que haya esa respuesta para evitar tanta descarga noradrenérgica y adrenérgica? Entonces yo puedo tratar con fenoxibenzamina y fentolamina y evitar y bloquear el receptor y por lo tanto evitar el exceso de catecolaminas. Bien, para la migraña, la ergotamina, algo que no habíamos visto acá, pero la ergotamina, recuerda que la ergotamina, al ser derivado del cornezuelo, puede, por ejemplo, producir vasoconstricción y vasodilatación. Y este va a actuar sobre todo produciendo vasoconstricción a nivel central, o sea que es un agonista alfa, ¿sí? Pero al inicio de la migraña puede producir vasodilatación. ¿Por qué? La migraña se caracteriza por tener dos fases. Una base de vasoconstricción de isquemia, que el cerebro empieza a tener isquemia, y posterior a eso la respuesta es vasodilatación para evitar que haya isquemia. Entonces en la vasodilatación te duele la cabeza. En cambio en la fase de isquemia se produce un aura visual porque hay una parte del cerebro que está hipoxémica y eso se ve como un aura visual, sensitiva, disfasia. Es transitoria y es cefalea unilateral. Bien, ¿cómo yo comienzo el tratamiento de la migraña? Siempre comienzo con un AINE, ¿sí? Puede ser paracetamol, ibuprofeno. La dipirona ha mostrado un buen efecto. Y si no hay respuesta, lo más antes posible debo comenzar con ergotamina, ¿sí? Y ya más adelante puedo seguir utilizando ergotamina por el efecto alfa constrictor que tiene, porque me duele cuando hay vasodilatación, entonces la ergotamina hace vasoconstricción. Los triptanos también se ha demostrado eso, que son muy buenos, y los antieméticos. Contraindicaciones, obviamente hipersensibilidad, hipovolemia, priapismo, vasoespasmo, insuficiencia hepática. Bien, efectos adversos. Bien, los efectos adversos vienen de deducir esto. Si tú produces vasodilatación, por lo tanto vas a tener una hipotensión ortostática, palpitaciones, taquicardia refleja, hipertensión arterial refleja porque estás produciendo vasodilatación.
En la piel siempre puede haber urticaria, prurito, cefaleas. A nivel genital, alteración de la eyaculación, visión borrosa, trastornos digestivos. ¿Ok? Podemos evitar asociar con estos y evitar darlos con estos fármacos. Bien. Ok. No sé si esto es verdad, espero que no. Las chicas saben. Ok. Vamos ahora a los fármacos beta bloqueantes. Efectos farmacológicos beta bloqueantes. Ya vimos uno acá, que era beta bloquear el receptor beta 1, sobre todo a nivel del humor acuoso, para evitar la formación de humor acuoso y obviamente nos va a servir para tratar ¿qué? El glaucoma. ¿Ok? Bien. Otro efecto, bloquear el corazón. Si tú bloqueas el corazón vas a tener menos frecuencia cardíaca, menos inotropismo. Por lo tanto, el corazón va a tener menos gasto cardíaco, menos consumo de oxígeno. La frecuencia cardíaca va a bajar y la repolarización va a aumentar, o sea, va a aumentar el tiempo de repolarización y va a haber un mejor control del ritmo cardíaco. En otras palabras, estos fármacos, los beta bloqueantes, van a proteger al corazón, ¿ok? Porque estoy evitando que se consuma mucho oxígeno y que haga isquemia cardíaca, isquemia de miocardio, ¿ok? Bueno, los beta bloqueantes a nivel beta 2 producen vasoconstricción. ¿Por qué razón? Si tú bloqueas el beta 2, que era vasodilatador, ¿quién predomina? Si yo bloqueo el vasodilatador, ¿quién predomina? El vasoconstrictor, el alfa 1. Entonces, un efecto será vasoconstricción. Pero bien, y tú dirás, David, tú no estás tomando el pelo. Si los beta bloqueantes se utilizaban para la hipertensión arterial, ¿por qué debo dar un beta bloqueante en hipertensión arterial si lo que me va a hacer es vasoconstricción? Si hay vasoconstricción, me aumenta la resistencia. Si me aumenta la resistencia, me aumenta la presión. Entonces, ¿a qué se debe eso? A la larga, los estudios mostraron que pese a ser antagónicamente la idea que nosotros tenemos, al bloquear el beta 2, a la larga, esta resistencia, ya por upregulation, downregulation, se vio que produce una mayor resistencia al inicio y después a la larga mantiene los niveles normales de la presión arterial. Y fíjate, sumado esto a mantener niveles de presión arterial con este efecto protector cardíaco, evidentemente son fármacos que van a cuidar mucho el corazón y mucho el sistema cardiovascular. ¿Ok? Bueno, también se describió que los beta bloqueantes, hay algunos que son selectivos que pueden bloquear el alfa 1, por ejemplo el carvedilol y el labetalol. Y además van a favorecer el efecto hipotensor de todos los beta bloqueantes. ¿Ok? Bueno, a nivel ya metabólico, estos pueden tener una respuesta lenta en hipoglicemia. No producen hipoglicemia. Mucha atención, porque eso es pregunta de examen. Los beta bloqueantes no producen hipoglicemia, pero sí pueden evitar que el paciente responda a una hipoglicemia. En la hipoglicemia tienes que recordarte que el paciente tiene grados de hipoglicemia. O sea, va a tener un grado hasta 70 miligramos de decilitro de cefalea, por ejemplo. Luego va hasta los 43, por ejemplo, va a tener palpitaciones, sudoración, etc. Toda esa respuesta de la hipoglicemia, el cuerpo lo reconoce con activación del sistema simpático. Por lo tanto, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, va a haber cefalea, va a haber midriasis, etc. Bien, cuando tú le das un beta bloqueante, ¿qué haces? Bloqueas esa respuesta del sistema simpático. Entonces, el paciente rápidamente, fácilmente puede hacer una hipoglicemia y nunca darse cuenta nadie se da cuenta hasta que pierde la conciencia, porque tenía un beta bloqueante asociado y el beta bloqueante enmascaró, esa sería la palabra correcta, enmascaró que el paciente estaba haciendo una hipoglicemia. Más allá de eso, mejora la respuesta de la insulina, produce disminución del HDL y eleva los niveles de LDL y además aquí no está escrito, pero de los triglicéridos, ¿ok? Bien, a nivel de riñones, en el receptor beta 1, los beta bloqueantes van a disminuir la liberación de renina. Por lo tanto, si disminuyen la renina, pueden disminuir de manera global el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Bueno, también pueden, a nivel celular, en todos los órganos, pueden aumentar el potasio. O sea, generalmente los beta bloqueantes, los agonistas adrenérgicos, el sistema simpático, favorece la entrada de potasio dentro de la célula. Si tú bloqueas esa función, vas a tener hiperpotasemia, porque normalmente se produce hipopotasemia. Entonces puedes producir hipercalemia y eso puede producir después arritmias. Bien, a nivel central, el receptor beta 1 ¿sí? produce la liberación de norepinefrina. Pero si tú bloqueas el receptor beta 1 con un beta bloqueante, disminuyes los niveles de noradrenalina. Ok, entonces su efecto hipotensor, porque fue la primera causa por la que nosotros utilizamos beta bloqueantes, se debió a que hay fármacos que pueden producir vasodilatación,
hay fármacos que después de a la larga, aunque no produzcan vasodilatación directa, van a tener resistencias normales sin afectar la presión arterial subiéndola, ¿sí? Pueden también evitar que el sistema endocrino se active y con eso disminuyen la resistencia. Y con todo eso sumado, la vasodilatación, la liberación de óxido nítrico para algunos grupos, la activación del beta 2 para algunos otros, el bloqueo de alfa 1, el bloqueo de calcio para algunos y apertura de potasio, y además la función antioxidante, esos han demostrado ser y tener un efecto de hipotensión y cardioprotector. Bien. Además de tener un efecto antiarrítmico porque prolongan el periodo refractario, entonces el paciente recupera mejor la repolarización de la célula y eso es un efecto antiarrítmico. Bien, y de acá nacen los efectos adversos. De esta diapositiva vamos a deducir, las siguientes van a ser fáciles de entender porque vamos a deducirlas y eso es muy importante en el examen. Bien, ok, si yo voy a bloquear, cuando yo le dé un beta bloqueante, ¿sí? Y yo bloqueo el beta 2 que me vasodilata, ¿quién me predomina? El alfa 1. Por lo tanto, si me bloquea el alfa 1, hay vasoconstricción, ¿no? Entonces, si hay vasoconstricción, las enfermedades vasculares periféricas como claudicación intermitente van a empeorar. Entonces, mucho cuidado a la hora de dar a esos pacientes. Sería una contraindicación. Si el paciente está todo bien, todo piola bien, pero él tiene bradicardia y hasta de por medio de la bradicardia, y tú le das este fármaco, vas a empeorar la bradicardia y por lo tanto puedes terminar haciendo algún paro cardíaco, alguna bradicardia muy difícil de tratar. A nivel pulmonar, recuerda que el beta 2 nos produce broncoconstricción. Entonces el beta 2 al producirnos broncoconstricción, broncodilatación, perdón, me equivoqué. El beta 2 nos produce broncodilatación. Por lo tanto, si tú bloqueas el beta 2, nos vas a producir broncoconstricción. ¿Y eso qué puede desencadenar? Si este paciente es asmático, una crisis asmática, si es EPOC, una crisis de EPOC. ¿Ok? Bueno, finalmente, obviamente protegen el corazón. Todos son muy buenos fármacos para bajar el oxígeno, etc. Pero en exceso, estos fármacos pueden disminuir tanto el gasto cardíaco que van a producir una insuficiencia cardíaca, congestiva, un edema pulmonar, cardiogénico, porque ese corazón no está funcionando como debería. Además, sumado a eso, fíjate, la bradicardia, que va a empeorar este bajo gasto cardíaco y sí, el paciente termina con insuficiencia cardíaca. Bien, a nivel central, por la lipofilidad que tengan algunos fármacos, pueden producir insomnio, alteraciones del sueño, pesadilla. Y bueno, si un fármaco es antiarrítmico, seguro que también su exceso va a ser arrítmico. Los antiarrítmicos son arrítmicos, ¿ok? Bueno, y al producir, por ejemplo, este efecto de hipotensión, porque la mayoría de los beta bloqueantes logran bajar la presión arterial, todos, al tener este efecto hipotensor, pueden en exceso producir una angina de rebote. O sea, fíjense, si bajas tanto la presión, nuevamente, lo que sucedía con los alfa bloqueantes, el efecto es que reflejo de que se está muriendo el paciente, por lo tanto, tengo que aumentar la función adrenérgica, y aumentar la función adrenérgica implica vasoconstricción con el alfa 1 y por lo tanto el efecto hipotensor ya no es hipotensor, sino hay una angina de rebote y la vasoconstricción puede terminar empeorando un cuadro anginoso. Bien, acá predispone a la hipoglicemia y puede producir disfunción sexual. Cuando un paciente, sobre todo viejitos, porque los viejitos viven solos, porque los dejan solos sus hijos, y nosotros los atendemos, nos llaman que se han tomado hasta un blister entero de atenolol, pónganle. Entonces vamos a enfrentarnos a cuadros de intoxicación que se presentan con hipotensión, porque eso es su efecto, bradicardia, porque es su efecto, prolongación del elemento AB, ensanchamiento del QRS, convulsiones, depresión, hipoglucemia y broncoespasmo. Bien. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y de la hipertensión arterial. Esto, chicos, ya lo vimos, ¿ok? Lo vimos en el video de hipertensión arterial, pero solamente para que ustedes sepan cómo los beta bloqueantes protegen el corazón. Bien, acá el problema es que si un paciente está en insuficiencia cardíaca o en hipertensión arterial, este corazón tiene que latir más porque el paciente generalmente tiene un gasto cardíaco bajo, ¿ok? Puede ser porque falla la presión, puede ser porque falla el retorno venoso o cualquier otra cosa, pero el gasto cardíaco es bajo. Entonces, para yo tratar de vencer este gasto cardíaco bajo, tengo que aumentar el volumen sistólico de eyección y aumentar la frecuencia cardíaca. Y para hacer eso, yo tengo que mejorar la precarga, el inotropismo y la poscarga. La poscarga que está dada por la vasoconstricción periférica. Bien. Y la precarga por el retorno venoso. Y el inotropismo por la contracción cardíaca. Entonces, tengo un receptor que le dice al centro integrador,
tengo bajo gasto cardíaco, no estoy perfundiendo bien, no voy a perfundir bien el cerebro, o sea que te vas a desmayar en un rato. El centro integrador va a receptar esto y va a decirle, muy bien chicos, cadena simpática a trabajar. ¿Por qué? Vamos a empezar a descargar noradrenalina para que este corazón empiece a latir más fuerte y mejor, más rápido, perdón, y más fuerte, ¿ok? Y bueno, alfa 1, pónganse a trabajar. Necesitamos vasoconstricción periférica porque no necesitamos irrigar ahora el intestino ni los miembros inferiores. ¿Qué necesitamos? Que llegue la sangre al cerebro, ¿ok? Medio suprarrenal activarse, como si fueran los Power Rangers, ¿no? Bien, y activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fuera de eso, si este paciente tiene un bajo gasto cardíaco, definitivamente acá el túbulo contorneado distal va a terminar activando el sistema renina-angiotensina, aparte de que el sistema nervioso simpático también lo activa, y la disminución de la presión arterial va a terminar activando a las células yuxtaglomerulares. Se libera la renina termina de activar la angiotensina 1, se activa la angiotensina 2 y la angiotensina 2, fíjense lo que va a hacer, va a aumentar la respuesta simpática, aumentando receptores adrenérgicos vasculares, receptores adrenérgicos cardíacos, además que va a empezar a producir alteraciones cardíacas, va a liberar aldosterona y a nivel renal, bueno, va a mejorar que el retorno venoso rega absorbiendo sodio, agua. Fíjate qué ha pasado en el corazón. El corazón crece. ¿Por qué crece? Porque se empieza a hipertrofiar. ¿Y se hipertrofia para qué? Para suplir esta necesidad. Puede ser una hipertensión arterial. Y también pasa lo mismo con los vasos sanguíneos. Para suplir esta necesidad se hipertrofian. ¿Ok? Bueno, este corazón ya está empezando a sufrir porque esta hipertrofia va a empezar a dañarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Utilizar fármacos antiinsuficiencia cardíaca y antihipertensivos. En este caso los beta bloqueantes que van a evitar ese exceso de sistema nervioso simpático produciendo funciones deleterias en el corazón y en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Pregunta de examen. Esto lo vimos en el video de antihipertensivos. Los beta bloqueantes ya no son fármacos de primera línea para tratar la hipertensión arterial. Son fármacos de tercera hasta de cuarta línea, diría yo, para tratar hipertensión arterial. Y solamente son estas indicaciones contadas. Y antes de meternos a hablar de y esto que no tiene nada que ver con medicina,